Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Alina Santos. Ella es PR de Wines of Argentina y asesora y desarrolladora de proyectos de comunicación para el sector de vinos, bebidas y alimentos. Buenas tardes, Alina. Hola, Gloria María, un gusto. Igualmente, coméntanos un poco acerca de las tendencias del consumo de vino. A ver, justo estamos viernes, fin de semana, todos queremos tomarnos una copita de vino para empezar el fin de semana. Pero, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia justamente en este sector, el vitivinícola? Bueno, sí, mira, en el sector, precisamente creo que dentro de todo lo que es alimentos y bebidas, bueno, lo que es bebidas sobre todo, bebidas alcohólicas, el vino ha sido la bebida preferida por los consumidores durante la pandemia. No solamente es una tendencia que se ha dado aquí localmente en Perú, a nivel de la región e inclusive a nivel mundial. Ha habido una preferencia por el vino porque probablemente hayan muchos factores, ¿no? Como el que el vino tiene una gradación alcohólica que es bastante tolerable, a diferencia de otros licores, por ejemplo, de otras bebidas como los licores o los destilados, son un poco más difíciles de beber. Y bueno, a nosotros en el caso de este lado del hemisferio nos tocó pasarla en invierno, prácticamente toda la parte más complicada, y entonces como que el vino era un acompañante rico, que además se empezó a disfrutar dentro de las casas a la hora de las comidas, cosa que el peruano no tenía como mucha costumbre o mucha cultura, ¿no? Claro. A Y se ha diferencia creado de esa en otros costumbre, países. entonces. Se creó esa Mira, costumbre y se creó una ocasión de consumo interesante, sobre todo para la gente que está en este tema de observación del mercado, porque hay una sensación como que de unidad familiar que se generó y que se empezó a desarrollar en torno a la mesa, en torno a los momentos para compartir en familia, y esta valoración del hecho de poder compartir con tu familia este encierro obligado, ¿no? Y creo que el vino ha sido un atenuante de esos malos, digamos, malos momentos, y apañar el vino en una comida, o sea, o la comida con un vino, no importa de la categoría que sea, ¿no? Porque hay vinos de todos los precios y en nuestro país podemos encontrar Tipo, buenos vinos bien baratos también, ¿no? Entonces, creo que fue un cambio en la conducta del consumidor que fue favorable en este caso para el mundo del vino, ¿no? pero estamos hablando también del sector, o sea, sí, ha sido favorable por el aspecto de que la gente al estar más en casa ha empezado a compartir más con la familia, entonces tipo se ha creado esa costumbre de tomar un vinito durante el almuerzo, pero ¿cómo les ha afectado tal vez en el aspecto de que ya no se podía exportar cierto tipo de algunos de los productos porque se cerraron las fronteras por mucho tiempo, para algunas cosas se están volviendo a abrir, aún todavía hay ciertas restricciones? ¿Cómo han manejado ese tema? Correcto. Al inicio fue muy complicado porque se prohibió todo el movimiento logístico de las empresas, ¿no? Entonces nadie podía Ujú. despachar, por ejemplo, más que los alimentos de primera necesidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que los supermercados, por ejemplo, empezaron a vender todos los stocks que tenían de vinos. Cuando se les empezaron a acabar los stocks, la gente empezó como a hacer como llamados de alerta, buscando a ver en dónde podía conseguir vino. Ujú. Y ahí es donde empieza también otro fenómeno del e-commerce, cuando se empezó a activar ya el tema de distribución, el e-commerce empezó a desarrollar de una manera increíble, que también es algo que siempre el Perú va como un poco rezagado con respecto al mundo y a la región. Eh, la mayoría de distribuidores, de tiendas, los mismos importadores abrieron canales de ventas directas a través de los cuales empezaron a vender al consumidor a unos precios increíbles, ¿no?
Entonces, ¿qué es Ujú. lo que sucede, qué es lo que ha ido sucediendo? Que luego se ha ido normalizando la cadena de distribución y ya las tiendas empezaron a abrir, ya las tiendas especializadas, las licorerías, y todo el Ujú. mundo pudo empezar a circular sus productos. Y bueno, las cosas ya como que ahora han tomado nuevamente el mismo ritmo en el canal de distribución. Sin embargo, como te comentaba, estos nuevos hábitos de consumo se han como que quedado ahí y parece que se van a quedar para siempre, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tema de las compras virtuales, ¿no? Todo el e-commerce, y también estos nuevos ocasiones de consumo de vino para nosotros los Claro. peruanos. Entonces, definitivamente es que las empresas en general de los diversos sectores que han estado moviendo económicamente al país se tengan que reinventar. Entonces, el hecho de que el e-commerce ahora tiene un papel fundamental, o sea, ahora muchas empresas que antes podremos decir empresas pues antiguas, que han estado mucho tiempo en el mercado, no todas ellas tenían un proceso digital muy moderno, entonces han tenido que empezar a invertir también en eso. Pero yo quería consultarte acerca de los protocolos. A ver, sabemos que en general lo que tenga que ver con el sector de industria alimentaria es bastante rígido en tema de protocolos de bioseguridad, porque tiene que ver normas tanto de DIGESA, de MINSA, etcétera, para poder producir un alimento de calidad para la población. Entonces, en ese aspecto yo creo que no ha habido mucho problema para el sector de alimentos. O sea, ellos ya tienen sus protocolos bien establecidos. La semana pasada conversamos con el dueño de una cervecería artesanal que nos decía, no, en el caso de protocolos para la producción no hemos tenido muchos problemas, pero sí hay nuevos protocolos que se han instalado, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, que mantengan la distancia, que se les tomen las pruebas cada 15, 20 días. Entonces, ¿cómo está acatando tal vez nuevos protocolos el sector vitivinícola? Claro. Como bien dices, Laura María, el tema de la sanidad es algo que está descartado, ¿no? En todo el segmento de lo que es alimentos y bebidas, es una obligación. Entonces, creo que para ese sector, para esa industria, no ha costado mucho adaptarse a las nuevas normas. Sí, obviamente han habido unos nuevos protocolos de pandemia establecidos por el MINSA, como dices tú, de distanciamiento y de ciertas medidas de, de, de previsión para saber que los empleados no estén contagiados o puedan tener pues adicionales medidas de seguridad. Pero con respecto al proceso productivo, digamos en el caso del vino, inclusive del pisco, eh, creo que todas las empresas que están relacionadas al sector han tenido que guardar los protocolos, si no, simplemente no podrían haber abierto o no podrían haber seguido operando, ¿no? Eso es algo que además ha sucedido a nivel mundial, no solamente en nuestro país, ¿no? Las bodegas, por ejemplo, cuando Ujú. empezó la pandemia, las bodegas en Argentina estaban en pleno proceso de vinificación. O sea, acababan de cosechar o estaban cosechando de las uvas de los viñedos y entrando al proceso de producción en planta, o sea, lo que es la bodega en sí. Y para ellos, muchos les preguntábamos cómo es que estaban llevando los procesos y prácticamente tenían que seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, los procesos de sanidad Ujú. sí se mantienen con, como te digo, ciertas regulaciones que, bueno, cada país tiene establecidos para el tema de la pandemia, ¿no? Uh Claro, -huh. definitivamente el cambio en el sector de alimentos o en el sector vitivinícola ha tenido que ir más por el tema de la nueva normalidad, que es algo en realidad que es un cambio que involucra a toda la sociedad en general. Justamente yo te quería preguntar, porque tú eres PR de Wines of Argentina, y sabemos que Argentina es uno de los grandes productores de vino. Muchos de los mejores vinos que podemos encontrar en el mercado son de Argentina. Entonces, si hacemos una comparativa Perú-Argentina, ¿cómo nos ha ido? Es más, por ahí está el datito de que en Perú el vino ha sido la bebida alcohólica que más se ha consumido durante el tiempo de pandemia. Entonces, más o menos, haznos un análisis rápido de cómo se ha estado trabajando y podemos usar como comparativa el mercado argentino. Claro que sí.
Mira, nosotros recibimos informes no solamente locales, sino mundiales, de cómo se ha movido la tendencia y en general, como te comentaba, no ha sucedido algo muy diferente en el resto del mundo. La tendencia de incremento de consumo de vino ha sido notoria en casi todo el mundo, en los países de gran consumo como Inglaterra o Estados Unidos, China, por decir, ¿no? O sea, son países que han consumido mucho vino durante la pandemia. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Argentina, ha sucedido un fenómeno muy interesante. En Argentina estaban preocupados porque el consumo local, digamos, el consumo del país, había empezado a disminuir. Y con la pandemia lo que ha sucedido es que ese consumo se ha incrementado. Primero porque habían restricciones. Obviamente lo de las importaciones, el tema de movilización y todo lo demás. Entonces ha sido favorable para reactivar, digamos, de alguna manera ciertos nuevos hábitos de consumo o retomar los hábitos de consumo que ellos ya tenían, porque al ser un país productor, definitivamente pues son grandes consumidores. En el caso peruano, también se ha generado esa cultura, digamos, que de alguna manera existía ya en un pequeño sector de la población, ha crecido, además ha ido a la tendencia hacia la gente más joven también, lo cual es interesante, y las preferencias por consumo al comienzo era como que de lo que podías encontrar, ¿no? Producto local, los vinos locales, todo lo que se podía comprar y claro, lo que está muy accesible, que siempre son los vinos de la región, ¿no? Como Argentina, Chile, que son los países de mayor producción. Definitivamente en estos países, como Argentina, la relación calidad-precio es muy favorable, ¿no? Entonces tú puedes encontrar un buen vino a un precio Bajo precio. que se adapta a tu bolsillo, Accesible. totalmente accesible. Habla bien y no te va a pasar nada, no te va a doler la cabeza, no te vas a enfermar, no te vas a emborrachar, ¿no? Si quieres gastar un montón de dinero para una ocasión especial, en un vino especial, también lo puedes hacer y vas a encontrar vinos a la altura, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que nos ofrece nuestro mercado, de tener un abanico bastante amplio de oferta de vinos de aquí y allá, de todo el mundo, inclusive en la oferta local de los vinos peruanos, que cada vez van mejorando en su calidad, porque definitivamente todo este tema competitivo hace que esta industria también empiece a desarrollarse de una manera favorable, ¿no? Y todo eso beneficia al consumidor, definitivamente. Así es, y también la importancia, hace unas semanas entrevistamos a Ricardo Márquez, que es el director de la Sociedad Nacional de Industrias, y él nos comentaba la importancia también de empezar a consumir lo nuestro. Sí, es cierto, el vino traído de Argentina u otros países es un vino muy bueno y de muy buena calidad, pero también la importancia acá de nosotros empezar a consumir. Nosotros en Perú tenemos también muy buenas empresas dedicadas a la producción de vino, entonces hay que también empezar a consumir bastante lo nuestro. Y con esto quiero terminar, Alina. ¿Cuáles son las expectativas del sector al 2021? Por lo que tú me comentas, en realidad la pandemia ha impactado como en todos los sectores, definitivamente ha involucrado también algunas pérdidas económicas, pero puedo percibir que al sector vitivinícola le ha favorecido, se han creado nuevas costumbres, se han creado nuevos consumidores. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de este sector para el 2021? Sí, como a todas las industrias, como bien dice Gloria María, a todas ha afectado. Es imposible que alguna industria no haya sido afectada por esta crisis, así que definitivamente todas están como luchando por salir adelante y superar los problemas económicos que se han generado. Sin embargo, sí hay una visión positiva, me parece, con respecto a la recuperación, porque al menos en el sector del vino la disposición de consumo no ha disminuido. Si bien es cierto, o sea, el vino no es un producto de primera necesidad, es un producto suntuario y que muchas personas
no se pueden dar el lujo de tener en su despensa, digamos, es un producto que es versátil y se ha ido adaptando digamos, a estos altibajos económicos. Entonces, si bien antes la gente de repente consumía vinos de una escala, ¿no?, alta, ahora están consumiendo de una escala un poquito más abajo, pero no dejan de consumir, ¿no? Y seguramente que conforme se vaya recuperando la economía, va a volver a recuperar, digamos, los mismos niveles de consumo. Esperamos que la gente no deje de consumir el vino. Creemos que es porque la tendencia, como dijiste en un inicio, es que el vino es una bebida saludable, ¿no? O sea, dentro de todas las bebidas alcohólicas es una bebida súper sana. No vamos a describir ahorita todas las cualidades que tiene, pero son bastante conocidas. Así que, y una de ellas que es muy simple y muy sencilla, que a veces mucha gente no necesariamente la tiene presente, es que el vino favorece a la digestión. Entonces, si nosotros comemos un plato de comida riquísimo en el almuerzo o en la cena y nos tomamos una copita de vino o dos, para no exagerar y para no salirnos, digamos, no cometer excesos, vamos a tener una digestión mucho más amable y vamos a poder comernos un rico estofado, o un lomo o algo de repente que puede parecer que es un poco pesado, pero con la digestión, o sea, me he hecho con el vino, un poco como que todo se hace más fácil y además más agradable, ¿no? Así que, así que sí, o sea, yo creo que mi mensaje sería que como que la gente se atreva a consumir vino de una manera más espontánea, sin buscar necesariamente una ocasión especial, sino un momento que ahora sí podemos disponer, y esa es una de las cosas buenas que creo que podemos rescatar de este encierro o de esta semi-encierro, porque muchos salen, pero otros siguen todavía haciendo teletrabajo y eso, es que nos podemos dar el gusto de comer, de tomarnos una copita de vino y no necesariamente tenemos que salir o manejar o nada, ¿no? Así que Así es. es un buen hábito. Así es, y ya han escuchado a Lina, por favor, la recomendación es que tomen una o dos copitas de vino, nada que me tomo una botella, es solamente dos copitas de vino después de las comidas. Y obviamente en internet encontramos una amplia gama de los beneficios que trae el vino, también para el corazón, hay miles de beneficios, entonces hay que empezar a hacer buenas costumbres, obviamente siempre cuidándose y sin irnos a los extremos. Correcto. Bueno, Alina, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por haber estado hoy día en De Política. Un gusto, Gloria María. Un placer estar con ustedes ahora. Así es. Bueno, y con nosotros también eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.